Gracias, sorprendido sobre todo por esta noticia de la detención del expresidente Martinelli allá en Miami. Se habla de allanamiento en su casa esta tarde. Vimos el tuit que se colgó en su cuenta hace un rato, donde hablaba de que el presidente estaba bien, de que luego de unos breves procedimientos iba a salir. Explíquenos a qué se refiere con eso, porque acá todos manejábamos la figura de la extradición y de que generalmente cuando estas cosas se dan, pues se entrega a los federales y, claro. Bueno, mandan de vuelta a la persona que se requiere, ¿no? El presidente Ricardo Martinelli, yo le había escrito unos mensajes de texto en la hora de la tarde, me lo había leído, me había contestado tranquilamente, no me había notificado de que había nada todavía en ese sentido. Él es una persona preparada para cualquier cosa, él no tiene ningún temor de esto, porque inclusive meses atrás yo le había manifestado que si había algún temor de que lo fueran a capturar, que él no debiera estar así en una sola residencia, sino que se debiera mover. Me dijo, yo no soy un hombre de huir, yo soy un hombre de palabra y yo me quedo aquí en mi residencia. Si la policía quiere venir a buscarme, pues que me vengan a buscar aquí. Yo voy a hacer frente a cualquier procedimiento. Yo no he cometido ningún delito, me dijo. A mí me consta que él no ha cometido ningún delito de esos benditos pinchazos que denominan como si realmente aquí se hubieran hecho escuchas telefónicas ilegales. Eso no es así. Aquí en Panamá se ha llevado un procedimiento penal totalmente estirado de los cabellos. Sabemos que aquí hay una persecución política inminente. Sabemos que el magistrado fiscal que solicitó la alerta roja de Interpol es un magistrado que su hermano era ministro de Estado que no ha sido investigado de ninguna forma por este gobierno. Claro. Un ministro que es hermano del magistrado, que el magistrado está cuidando la espalda de su hermano, por supuesto. Ahora, abogado, ¿en qué fundamenta usted esa información que nos dio hace un rato en su tuit de que luego de un breve procedimiento sería puesto en libertad? A él lo están llevando para notificarlo del procedimiento de extradición. Él nunca había sido notificado de que existía un procedimiento de extradición en su contra. Okay. Entonces lo llevan para notificarlo y él tiene derecho a consignar una fianza u otro tipo de medida alterna que le permita obtener su libertad para después de que se fije una fecha para que se lleve a cabo el juicio de extradición. ¿En base a qué usted maneja esta información de que estos son los procedimientos? Porque yo he conversado con abogados que están llevando ese proceso allá. Sí, y la información llegó acá a Panamá, abogados de Panamá. ¿Cuándo llegó? ¿Hoy? Hoy mismo, de lo que estaba pasando. Por supuesto que Ricardo Martinelli no es una persona que va a dejar su libertad así a libre albedrío. Él tiene su defensa legal en los Estados Unidos. O sea, esto lleva un proceso de notificación primero, no es arresto y de extradición inmediata. Tenemos que saber, todos tienen que saber, los que son abogados aquí en Panamá, de que para que una extradición se dé, debe haber una doble incriminación. O sea, lo que es delito en Panamá también debe ser delito en el otro estado, en este caso en los Estados Unidos. El delito que se le atribuye o que se le está imputando, del cual no ha sido notificado, porque no ha sido notificado, de los cargos no se le han notificado de la imputación, es el delito de intervención de llamadas telefónicas. Ese delito, eso no es un delito en los Estados Unidos. Además de que en Panamá eso tampoco es delito, porque la Constitución establece que el presidente de la República solamente puede responder por delitos contra la administración pública. Pero aún así, aunque no sea un delito, igual procede la notificación e iniciar un proceso, porque siempre se dijo que en el Tratado de Extradición, que data del siglo antepasado con Estados Unidos, no había el delito de las escuchas telefónicas. Entonces, ¿en base a qué se iba a entablar este procedimiento de extradición? No había el delito y además de que la pena para ese delito es una pena mínima. Eso no es un delito que amerita la detención preventiva. Comenzando por ahí, porque no es un delito grave. Ni siquiera aquí. Ni siquiera aquí, y mucho menos allá, en los Estados Unidos. Creo que aquí son 5 años de prisión. Hasta 4 años. 4 años. De detención. Así que... O sea que es hasta días conmutables multa. No hay ningún problema en eso. El procedimiento va a seguir su curso en los Estados Unidos. Él va a recibir su pronta libertad. Él es una persona de un carácter firme. Él está tranquilo, no hay ningún problema. Solamente que la ciudadanía no tiene que estar alarmada, que hoy día los opositores están haciendo fiesta porque el presidente Martinelli ha sido requerido para notificarse
de la fecha de la audiencia del juicio de extradición. Puede que los Estados Unidos niegue la extradición pedida por Panamá, en el sentido de que lo que se le está imputando aquí no constituye delito allá. Ahora, ¿qué procedería entonces en caso tal de que esto que estamos hablando realmente se dé así, que se le lleve por una notificación, que se le consigne una fianza, que pague su fianza y pueda salir? ¿Qué procedería después de eso entonces? Bueno, que le fijen la fecha para el juicio de extradición, donde van a ser valoradas las pruebas y va a ser valorado toda la documentación que Panamá remitió a los Estados Unidos. Allí entonces los jueces de los Estados Unidos, que no son los jueces de Panamá, allá sí existe el debido proceso legal, la debida ponderación de las pruebas, ellos podrán decidir si entregan o no a Panamá a Ricardo Martinelli. Yo me imagino que muchos en casa estarán de alguna manera sorprendidos de escuchar lo que estamos escuchando en este momento, de que se va a realizar un juicio, de que hay que entablarle un proceso, porque aquí lo que se ha vendido y lo que se ha conocido, y muchos piensan que es así, era que lo buscaban en su casa y lo llevaban al aeropuerto y lo montaban en un avión y aquí se recibía. Eso no es así. Pero en el pasado se han dado situaciones, no sé si con Estados Unidos o en otros países. Inclusive Panamá, en otros gobiernos en los cuales yo no participé, pero me enteré, entregaban de hecho a las personas. Los agarraban, los detenían y los entregaban, los ponían en un avión y los entregaban al país sin juicio de extradición. En este caso es diferente. Además le puedo decir y asegurar que Ricardo Martinelli no ha rehuido en ningún momento, porque si él hubiese querido estar huyendo de que la justicia no le llegara, él no hubiese estado en su residencia permanente. Eso es una evidencia de que no está renuente al proceso de extradición que le ha propuesto el gobierno de Panamá al gobierno de los Estados Unidos. Muchos alegan que entonces, ¿por qué se fue de Panamá? Porque ¿Por las garantías? Se sabe claramente que aquí en Panamá lo iban a encarcelar sin más ni menos, lo iban a poner en una cárcel y iban a hacer de él, lo iban a poner tras barrotes. Entonces, violando el debido proceso legal, como han violado en muchos casos, porque la Procuradora General de la Nación, que recordemos que este proceso surge de una denuncia que presenta el Consejo de Seguridad, investigada por la Corte Suprema de Justicia, pero que fue redactada por la Procuradora cuando era funcionaria del Consejo de Seguridad. Ese es un proceso que está levantado, armado por una Procuradora General de la Nación que fue llevada al Consejo de Seguridad por las influencias que tenía con el presidente de la República. Y le digo algo, nadie llega a trabajar al Consejo de Seguridad de la nada. Cuando una persona llega a trabajar al Consejo de Seguridad es porque tiene un vínculo, una relación directa con el presidente de la República. En esas condiciones llegó la procuradora Kenia Porcel a trabajar al Consejo de Seguridad. Después del Consejo de Seguridad, donde era la jefa de operaciones, entonces la designan, como era una persona de confianza, la designan Procuradora General de la Nación, ratificada por la Asamblea, que es totalmente gobernada por el presidente Varela, porque el presidente de la Asamblea en ese momento era el señor Adolfo Valderrama. Y todos sabemos la historia de cómo llega la procuradora a ese puesto, de dónde viene ella, que viene directamente que era sobrina del magistrado presidente del Tribunal Electoral, el señor Erasmo Pinilla. Abogado, permítame unos minutos porque tenemos en línea telefónica a un colega suyo también, al abogado Giovanni Olmos. Él es ex fiscal también y pues tiene conocimiento de este tipo de casos para que nos ponga en perspectiva desde su punto de vista y desde su experiencia qué es lo que está sucediendo en este momento y qué podemos esperar. Abogado, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, Iván Donoso, y buenas noches, colega Ferrasqueta. Abogado, escuchó lo que yo le preguntaba para que nos pusiera en perspectiva desde su experiencia y desde su punto de vista como ex fiscal. Sí, correcto. Adelante, le escuchamos. Sí, bueno, primero hay que tener conocimiento del estatus migratorio bona fide, que implica que el conocimiento de que él esté en el país requerido cumpliendo con las normas migratorias, ¿verdad? Y que ese estatus migratorio del señor Martinelli esté vigente, que estén al día. Si eso es así, si esa es la figura, lo que procede es que él puede estar amparado bajo la jurisdicción de un juez federal de los Estados Unidos. O sea, lo que usted me está diciendo es que mientras el expresidente Martinelli tenga su estatus en regla dentro de los Estados Unidos en este momento, puede aspirar y tiene derecho a presentarse ante un juez.
él tiene derecho a acudir a un juez federal para los efectos de revisar, examinar la solicitud, porque está bajo la jurisdicción de los jueces de esa nación, para los efectos de examinar toda la documentación del país requirente. Y de esa forma, entonces, él puede peticionar la solicitud de libertad. Y mientras eso surta, todo el proceso, que en principio es sumario, en cuanto a la extradición, él goce de libertad mientras eso se cumple. Si él no tiene su estatus migratorio al día, tal como lo estipulan las normas migratorias de los Estados Unidos, lo que corresponde a mi leal saber y entender es que puede entonces sí ser remitido bajo custodia ante las autoridades judiciales de la República de Panamá. Pero entonces no estaría siendo extraditado, si ese fuera el caso, por la solicitud hecha de Panamá o por el gobierno panameño en cuanto a los casos que acá tiene pendientes, sino por haber violado las reglas migratorias de los Estados Unidos. No, él estaría en ese caso de que tendría el estatus bona fide, él podría aspirar a la libertad únicamente, pero el trámite de extradición seguiría su curso. Pero si él no tiene ese estatus y no tiene esa calidad, entonces los Estados Unidos pueden proceder, a mi leal saber y entender, inmediatamente ser trasladado ante las autoridades panameñas, donde sería otro el trámite de petición de libertad, que puede ser caucionada tal como lo ha dicho el colega Sarasqueta. Bueno, pensemos que sí tenía entonces su estatus bona fide como tiene que ser y que pues se va a presentar ante un juez. Si se paga una fianza, como dijo el abogado Sarasqueta, entonces él puede regresar a su casa y esperar el transcurso de este procedimiento. Sí, tengo entendido que es una solicitud de fianza y regresa a su domicilio declarado ante las autoridades migratorias de los Estados Unidos para los efectos de garantizar su presencia, ¿no?, ante esa autoridad judicial de los Estados Unidos. O sea, no es que le den libertad y él se traslade a otro lugar, sino que estaría bajo esa libertad caucionada para los efectos de que se cumpla con el trámite de extradición, cumpliendo con la legalidad de la misma ante estas autoridades. Ahora, todo esto que nosotros estamos hablando aquí son, pues, especulaciones, suponiendo que la situación fuera de una forma, cómo podría transcurrir y cómo podría terminar. Es correcto, Iván, tienes toda la razón. Es así. Tenemos que recibir la información oficial ante la Corte Suprema de Panamá, que tiene el caso. Igualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, y confirmar que esa situación se ha dado. Y de ser así, entonces, se ejecutan todos estos procedimientos. Tal como tú mencionaste en la entrevista al licenciado Sarasqueta, de que no es que lo agarran, lo aprenden e inmediatamente lo trasladan. Eso no es así. El procedimiento es muy estricto, restrictivo, pero cumpliendo con las garantías individuales de cualquier persona que es aprendida bajo el procedimiento de la extradición. Ahora, usted fue fiscal. Correcto. ¿Usted estuvo involucrado en situaciones de extradición en algún momento, de que tuvieron que requerir a alguna persona y efectivamente procedió y se trasladó la persona de X país acá a Panamá? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, es que depende de la calidad de la persona. Okay. En los casos que yo veía eran personas comunes, personas que inmediatamente cumplían con el procedimiento, era sumarísimo, inmediatamente se hacía el traslado. Aquí estamos ante una situación especial porque él tiene una cualidad especial, ¿verdad? Y su trámite entonces puede tener otros efectos y otras repercusiones, ¿no? Abogado Olmos, usted, con toda su experiencia, el tema este de las escuchas telefónicas, que supuestamente no es un causal de delito, no es un delito, no es un causal de extradición entre Panamá y los Estados Unidos, ¿cómo ve el caso?
Bueno, no conozco el caso. Sería imprudente de mi parte dar opiniones de fondo. Pero la pena para ese delito, al parecer, no conlleva la detención provisional, ¿no? Entonces, él tendría la opción de pelear eso allá, pero igualmente acudir ante los tribunales panameños, verbigracia, Corte Suprema, a pedir medidas cautelares o libertad caucionada. Ese puede ser el caso. Lo que puede ocurrir también es que a nivel de la Corte surjan otros expedientes, surjan otras situaciones procesales apremiantes a su libertad y que se decreten. Y eso no impediría que se decreten. Claro. ¿No? Pero en este caso, en el cual se ha pedido el arraigo, la solicitud de extradición, entonces se cumpliría para el caso de las escuchas. Pero eso no impide, o no es óbice, que para otros casos también se puedan aplicar otras medidas, ¿no? Si eso así lo amerita, si amerita que eso se dé. Porque yo quisiera hacer un llamado de atención. El debido proceso es uno, el proceso pertenece a la justicia. Y olvidémonos de quién es, sino que debemos actuar de conformidad al procedimiento. Claro. Y las normas son dictadas en virtud a no conocer quién es el destinatario, sino a quién es la persona que la infringe. Por lo tanto, las normas que se apliquen, no importa quién sea, deben de ejecutarse y cumplirse restrictivamente. Muy bien. No sé si usted tendrá la respuesta o tendrá idea. Si este procedimiento se da como hemos conversado esta noche, de que hay una notificación de extradición, que luego pues se consigna una fianza y se establece pues presentarse ante un juez, ¿cuánto duraría esto aproximadamente en tiempo para tener una respuesta? Si procede la extradición o si simplemente el juez dice aquí no cabe ninguna extradición y aquí yo no veo ningún delito. ¿Cuánto podría tomar esto? Bueno, si mi memoria no es infiel, tengo entendido que son 40 días, pero tendría que revisar la norma. Okay. Pero sí es un trámite que supone un trámite, valga la redundancia, sumarísimo. Pero en los Estados Unidos es otra cosa. Ajá. Porque puede acudir incluso, tendiendo estatus migratorio bona fide, acudir hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, eso puede pasar. No nos llamemos engaño. O sea, en caso tal de que en una primera instancia el juez falle desfavorablemente al expresidente. ¿A eso se refiere? Si fallan desfavorable al señor Ricardo Martinelli, él puede apelar a los tribunales de apelaciones. Puede ir a una instancia superior. A una instancia superior incluso, claro. Muy bien. Muchas gracias, abogado. ¿Algo más que pudiera agregar que quizás haya quedado fuera del tintero? No, es un aporte un poco tanto académico sin conocer aspectos de fondo, ¿no? Bueno, siempre es válido y especialmente pues tratándose de un ex fiscal y una persona con vasta experiencia en cuanto a las leyes de nuestro país. Muchas gracias, abogado Olmos, por participar con nosotros. Buenas noches. Giovanni Olmos, ex fiscal de la República. Sus reacciones a las declaraciones coinciden en muchas cosas de lo que estábamos hablando, ¿no? Ese es el procedimiento es así. Él va a llegar, lo van a notificar de la existencia del proceso. Ahora, este procedimiento esta noche, que puede extenderse hasta altas horas de la madrugada, o... Muy pronto él va a recobrar su libertad bajo una caución. ¿Confía usted que eso va a ser así? Sí, Ricardo Martinelli no es una persona que deja sus cosas descuidadas. Él habla de un estatus bona fide, o sea, bona fide es estar en red. Ricardo Martinelli es un inversionista en los Estados Unidos. Su estatus migratorio está conforme, está legal, él está en plena vigencia con su visa como entró, y realizó los trámites migratorios correspondientes. Él no es una persona que se descuida en sus trámites, tiene sus abogados. O sea, en otras palabras, no debe estar ilegal en los Estados Unidos. No estaba ilegal en los Estados Unidos. Claro. Además de que no le han negado ninguna petición de asilo, por otra parte. Ricardo Martinelli no ha cometido ningún delito de escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas se aducen que se cometían
que se realizaban en el Consejo de Seguridad. Ricardo Martinelli no trabajaba en el Consejo de Seguridad. Allí en ese expediente que se lleva en el juzgado 16 no hay ninguna persona confesa de ese delito que se investigó en la Fiscalía del Crimen Organizado. En consecuencia, no hay una prueba fehaciente que lo vincule a él con el delito investigado. Ricardo Martinelli no tiene nada que temer, él estaba en su residencia habitual, en ningún momento ha tratado de evadir la justicia, ni de evadir los procedimientos, ni de salirse del domicilio legal establecido que los Estados Unidos, que las autoridades saben en dónde él residía. Fueron a su casa a buscarlo porque sabían que él vivía allí, porque él había declarado ese domicilio. No hay nada que temer, él prontamente, con sus abogados, después de los procedimientos, va a recobrar su libertad. Primero Dios, porque allá, primero la justicia, ahora, porque en los Estados Unidos hay justicia. Ahora, dependiendo de los países, pues cada cual tiene su justicia y cómo aplicarla. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que se realizó un allanamiento, ¿no debió ser una notificación quizás para que se presentara voluntariamente para indagarse? Yo estoy seguro que no lo citaron, porque si lo hubiesen citado, él inmediatamente hubiera comparecido. ¿O será dependiendo del tipo de casos? No sé. De repente quizás le allanaron la casa para ver si encontraban algún otro elemento de la comisión de otro delito, como ha ocurrido que llegan a buscar algo a una residencia, a buscar una persona y le revisan la casa para ver si anda en otro delito que sea necesario, se abra otro tipo de investigación. Pero por el momento todo está controlado legalmente por sus abogados. No veo que haya que alarmarse ni que hacer mayor escándalo. Es un procedimiento normal. Va a llegar, va a notificarse de la asistencia del proceso porque él no había sido notificado formalmente de que tenía un proceso de extradición en curso, sino solamente a través de los medios de comunicación que se decía que el Estado panameño había requerido a Ricardo Martinelli a los Estados Unidos para que viniera extraditado. También está la alerta roja, que es una situación diferente. Fíjese que había una solicitud de extradición y después de la solicitud de extradición el fiscal de la causa presionó más aún para lograr una alerta roja de Interpol, que son dos cosas. Porque si lo primero que tú quieres es agarrar a una persona y porque lo quieres traer y enjuiciarlo en Panamá, pues lo primero que haces es pedir la alerta roja. Aquí se hizo al revés. Primero se pidió la extradición y después se solicitó la alerta roja. Como que no le bastó al fiscal. Ahora, esto que estamos viendo esta noche es consecuencia de esta alerta roja de la que se habló hace 2 semanas atrás. Hubiese sido capturado por personas de la Interpol. Y fue por los alguaciles federales, el U.S. Marshal. Es debido al proceso de extradición, no a la alerta roja de Interpol, porque entonces, para ser así, hubiese estado puesto la alerta roja en la página de internet de la Interpol y allí no estaba. Y de hecho ellos en un momento dado, Interpol Francia creo que fue, emitió unas declaraciones donde de alguna forma se desvinculaba, decía que Panamá directamente tenía que responder las incógnitas o las preguntas que habían en su momento. Que había gestado el director de la DIJ. O sea, era una iniciativa propia. Que es uno de los brazos ejecutores del gobierno del presidente Varela, porque él ha utilizado a la justicia y a la policía técnica, a la DIJ, antes la policía técnica judicial, la ha utilizado como un brazo ejecutor en contra de sus opositores. Entonces, por eso es que pone a declarar al director de la DIJ para decir que Ricardo Martinelli estaba en la Interpol cuando eso no es así. Además de que está pendiente también cualquier proceso de asilo que él haya interpuesto en los Estados Unidos para quedarse asilado en ese país, que no le han negado, porque nunca he visto que hayan dicho las autoridades de los Estados Unidos que le negaron el derecho de asilo que tiene como perseguido político, porque Ricardo Martinelli es un perseguido político en Panamá. Ahora, todas estas situaciones coinciden de alguna forma, este allanamiento que se registró esta tarde en la casa del expresidente Martinelli allá en Miami, pues uno coincide con esta solicitud de Interpol, que aquí estamos hablando de que pareciera que pues no tiene que ver una cosa con la otra. No hay tal orden de alerta roja. Y también coincide con el anuncio de la visita del presidente Varela al presidente Trump en los Estados Unidos. O sea, ¿qué podemos concluir de esto? Yo pienso que allí no hay ninguna injerencia de parte del gobierno, porque en los Estados Unidos no es como aquí en Panamá, que el presidente da órdenes a los fiscales y da órdenes a los magistrados, porque sabemos que aquí ocurre. Todos sabemos que eso ocurre en Panamá, hay una justicia selectiva. Aquí no hay ningún funcionario
de este gobierno detenido, a pesar de que se dividen materias y se hacen todas las cosas por las cuales se imputó, se abrieron procesos y se ordenaron detenciones a funcionarios de la administración de Ricardo Martinelli. Entonces no creo que haya una injerencia de que el presidente Trump, que tenga una coincidencia, una cosa que ver con la otra. Eso yo lo dificulto mucho. Eso no puede ser así porque las leyes en los Estados Unidos se respetan. No es como en Panamá, que se irrespeta la ley y que el presidente hace con los funcionarios públicos lo que desea. ¿Usted está en contacto en este momento con abogados de Miami que estén cercanos al presidente Martinelli? Yo estaba conversando con el presidente Martinelli hoy a través de mensaje de texto. No, él seguramente no sabía que iban a ir a recibir esa visita. Pues, seguro lo hubiese esperado, pero después que le comencé a escribir, cuando comenzó a salir a publicarse en las redes sociales, él no me ha contestado mi mensaje de texto. Bien, abogado Rodrigo Sarasqueta, gracias por la visita. Manténganos al tanto de lo que sepa, porque en este momento la información pues, es bastante escasa de lo que está sucediendo. No sé si podemos establecer contacto con Einar Valdés, que está allá en el edificio Oceanía. Estamos a la espera también de una conferencia de prensa que se supone van a brindar los abogados defensores del expresidente Martinelli aquí en Panamá para ponernos en perspectiva la situación, explicarnos un poco lo que ha sucedido esta tarde, pues ir atando cabos de toda esta información. Hay medios también ya, de otros medios también, colegas establecidos allá que están presentes en este momento.